Vamos a hablar del modelo básico de prestación del servicio para que sepas qué tiene que hacer el proveedor y qué tienes que hacer tú como cliente. El proveedor debe ocuparse del desarrollo del front-end de tu sitio web. ¿Cuál es el front-end de tu sitio web? Este es el sitio web de bbc.co.uk o bbc.com. Los usuarios vienen a este sitio a ver las noticias y con lo que se encuentran es con el front-end de este sitio. Este sitio, por supuesto, tiene un trastero administrativo, un back office, en el que empleados de BBC actualizan el sitio con las noticias más recientes. Las noticias, los reportajes gráficos, etc. Y todo ello dependerá del rol que jueguen dentro de la empresa y la parte de la web que tengan ellos disponible en calidad de redactores, editores de sección, etc. Pero esto que estamos viendo ahora es el frontend y está disponible para todos los usuarios que visiten el sitio web. Desarrollo del backend. Todo sitio web tiene que tener un backend. Hay personas que trabajan con el sitio web, actualizan los productos, actualizan las noticias, actualizan la información institucional, revisan las cotizaciones que se solicitan, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacen mediante un backend. El proveedor debe desarrollar para ti un backend para que puedas hacer uso del sitio web. Desarrollo del backend de SEO. ¿Quieres que tu sitio sea encontrado en los motores de búsqueda por la gente que hace búsquedas en Google o Yahoo o lo que sea? Y quieres que cada una de las páginas, artículos y productos tenga la mejor oportunidad de ser encontrado por aquel que está buscando algo que se encuentra en el contenido de estas páginas, artículos y productos. Para eso necesitas un backend de SEO, para estar en el asiento del piloto en lo que a esto respecta. Puede haber módulos inteligentes que generen el SEO automáticamente, pero nunca va a ser tan bueno como el SEO hecho, entre comillas, de forma artesanal, por un experto en SEO o por alguien que conozca muy bien lo que quiere lograr con ese artículo o porque conozca muy bien por qué ese artículo tiene en su contenido una oferta informativa que es distinta de todos los otros artículos y que por tanto es un artículo que vale la pena leer para un público determinado. Eso es un conocimiento que por lo general está del lado del cliente, pero el cliente tiene que tener las herramientas para poder hacer de ese artículo uno que sea fácilmente encontrable o amistoso, entre comillas, para los motores de búsqueda. Cambios de alcance estructurales. No quiere decir que el hecho de que el sitio web de BBC tenga 3 años con la misma estructura, que nunca va a cambiar de estructura. Lo que está mal es que trates de cambiar de estructura cada mes, porque cada mes hay algo distinto que mostrar en la web, o has cambiado de idea, o entre comillas las necesidades cambian. Eso es una mala planificación o eso es producto de una mala planificación. Pero, naturalmente, si el día de mañana tu web debe escalar porque tu negocio ha escalado o porque estás listo para informatizar otros procesos, entonces deberás contactar a tu proveedor para que, sobre la base del desarrollo que ya está, haga unos cambios de alcance estructurales. El proveedor también debe ocuparse de la capacitación y del manual de operación del sitio web. Si el cliente tiene varios usuarios, y esos varios usuarios tienen distintos roles dentro de un sitio web, el proveedor es el responsable de entregar un manual por cada uno de estos roles. Si tienes el administrador junior, que es el responsable dentro de la empresa del sitio web, la persona que tenga ese rol debe obtener un manual de administrador junior. Lo mismo aplica para editores, editores en jefe, redactores, fotógrafos, esto suponiendo que nuestro sitio web sea periodístico. Si nuestro sitio web es, por ejemplo, de un instituto que se dedica a la enseñanza de aplicativos, pero que también tiene noticias y artículos de blog, entonces los articulistas del blog deben tener un espacio, una parcela dentro del backend que le permita crear sus artículos y que no le permita crear, por ejemplo, productos. Pero la gente que se dedica a ventas o a programación académica debe tener acceso a poder crear ediciones de curso, mientras que la gerencia académica puede agregar una nueva oferta académica. Cada uno de esos tendrá una parcela distinta dentro del sitio. Puede ser incluso que haya perfiles dobles o que distintos roles puedan hacer algunas de las mismas funciones, pero cada uno de esos roles debe recibir un manual. Y eso está del lado del proveedor. Actualización, respaldo y soporte. Típicamente los sitios web son hechos con algún gestor de contenido, especialmente si queremos lograr adherencia a las buenas prácticas de la web de hoy en día. Hay muchos en el mercado como WordPress, Joomla, Drupal, Contao, etc. Los desarrolladores de cada uno de estos aplicativos y de los módulos que han sido utilizados en cada caso para cada web producen actualizaciones con cierta frecuencia y es responsabilidad del proveedor
mantener tu sitio al día con esas actualizaciones para evitar que el sitio sea hackeado o deje de funcionar. Estas actualizaciones son de seguridad, pero también son de compatibilidad con las tecnologías actuales de la web. También deben encargarse del respaldo por si acaso esas actualizaciones producen incompatibilidades, y eso no es infrecuente, y soporte para echar hacia atrás esas actualizaciones o quizás revisar algún inconveniente técnico que se pueda producir sobre la base de esas actualizaciones. O también, si se detectan problemas de funcionamiento en el sitio web después de que ha terminado el periodo de validación, entonces el proveedor, como persona que ofrece soporte, debe encargarse de solucionar esto. Por supuesto que para esto debe haber un contrato de soporte. Si usted no hace un contrato de soporte con su proveedor, no espere llamarlo 4 meses después diciendo: mira, tal cosa de mi web no funciona, porque no te lo van a arreglar. Tienes que establecer un contrato de soporte. Ninguna validación es tan buena como para que no se escape nunca ningún detalle. Y en todo caso, cuando cambias de personal, especialmente si no están muy bien definidas las estructuras, políticas y responsabilidades, el nuevo personal siempre tiene su propia idea sobre cómo debería funcionar el interfaz administrativo del sitio web. Cuando eso pasa, es importante atajarlo, es importante informarlo y es importante brindarle soporte. Y para eso está el proveedor, que hará eso mediante un contrato. Está el hospedaje. El hospedaje puede estar del lado del proveedor o puede estar del lado del cliente. Si el cliente quiere tener el control del hospedaje, entonces debe trabajar en asociación con el proveedor para decidir cuál es el mejor servicio de hospedaje dependiendo del producto que quiere implementar. Si esto está del lado del proveedor, el proveedor decidirá cuál es el mejor hospedaje con arreglo al producto que está haciendo para su cliente. Si es el cliente el que lo va a tener, entonces el cliente debe preguntar al proveedor qué es lo que el proveedor necesita para contratar así el hospedaje indicado. Un error típico de esto es que el cliente primero contrata el hospedaje y luego contrata el proveedor de desarrollo del sitio web, lo que quiere decir que desde el arranque puede encontrarse con una camisa de fuerza, porque a lo mejor el cliente eligió un hospedaje muy barato o con unos alcances muy limitados, etc. Del lado del cliente está indefectiblemente la generación y administración del contenido. ¿Por qué? Si en tu sitio web hay artículos, esos artículos los escribe alguien que trabaja en tu empresa. Si en tu sitio web hay productos, esos productos los carga el sistema a alguien que trabaja en tu empresa. Si en tu sitio web hay una información institucional, esa información institucional la conoce alguien que trabaja dentro de tu empresa. Enviárselo al proveedor para que el proveedor lo actualice es generar un proceso innecesario. Para eso está el backend administrativo. Y el backend administrativo con la correcta capacitación es lo que permite al cliente generar y administrar su propio contenido. No tengas a un chico de la web para esto. Es una mala práctica y siempre se traduce en webs que no sirven para nada. Moderación en los casos en los cuales aplique. Esto también depende. Pero en todo caso, si la empresa que contrata el sitio web no se va a dedicar a la moderación de comentarios, a el manejo de las cotizaciones o de cualquier otra trasiego de información entre usuarios y el sitio web, entonces debe contratarlo a un tercero distinto del proveedor. Es un servicio distinto del desarrollo del sitio web. Puede ser llevado a cabo por el propio personal de la empresa cliente o puede ser contratado a otro proveedor, pero en todo caso no tiene que ver con el desarrollo. Esto típicamente también lo hace el personal de comunicaciones de la empresa que ha contratado el servicio de desarrollo de sitio web. Administración de usuarios por debajo de Admin Junior. No existe esto de llamar al proveedor y decir: ahora tengo un nuevo empleado, créame un usuario para fulano de tal. No, eso no puede ser. Alguien dentro de la empresa cliente tiene que tener el rol de administrador junior. Y este administrador junior a lo mejor no se ocupa de ninguna tarea que tenga que ver con administración y gestión de contenido, pero sí crea usuarios, sí revoca usuarios, sí cambia de roles a los usuarios, sí hace el seguimiento de lo que hacen los usuarios, porque muchas veces puede haber usuarios malintencionados o usuarios que hayan tenido una mala experiencia dentro de la empresa y que decidan en un momento dado eliminar todo el contenido que han generado para esa empresa. Un usuario administrador junior tiene que tener las herramientas para revertir eso, identificar quién lo hizo, cómo se hizo, etc. Del lado del cliente debe haber alguien que se encargue de solicitar el soporte. Y esto lo pongo como un ítem aparte, porque más allá de tener a un responsable único que dé la cara
ante el proveedor para solicitud de soporte, debe hacerlo a través de los canales regulares. Es decir, el proveedor tiene que saber que Pedro Pérez, que trabaja en la empresa tal, es el que se comunica con él para efectos de solicitud de soporte. Siempre lo hace levantando un ticket en un sistema de ticket o por correo electrónico, y lo hace en los horarios contemplados para el soporte. ¿Cómo no debería ocurrir esto? El dueño de la empresa escribiéndole directamente al teléfono personal de quien sea que dio la cara de parte del proveedor, diciendo el sitio web está caído, hay condiciones de soporte. Una solicitud de soporte de un sitio web siempre debería tener una captura de pantalla, de la pantalla en la que se produce el problema, una breve descripción del proceso que estaba llevando a cabo el usuario cuando se produjo el problema, debe incluir la URL en texto de la página en la que se produjo el problema, y idealmente eso debe ser dentro de un ambiente de ticket para que el proveedor pueda decidir quién va a atender ese problema y la criticidad del problema. El cliente a lo mejor puede asignar una criticidad alta, media, baja, etcétera, y luego el proveedor puede validar si efectivamente esa criticidad es tan alta o es media o es baja. Y con frecuencia se produce que el cliente indica que un error que se produce es de altísima criticidad cuando en realidad es de criticidad baja. Y a veces incluso hay algún mensaje de error que el cliente dice, bueno, me dice este mensaje de error, pero no impide la operación de la página. Pero resulta que eso es una criticidad elevadísima porque es una inyección de un código malicioso que más adelante puede traducirse en el hackeo de la página. Entonces, la solicitud de soporte tiene que ser de parte de alguien que está en el cliente, y alguien del lado del proveedor será asignado para la solución de ese ítem. SEO por página. Una de las aspiraciones que debes tener, independientemente de qué tan grande o qué tan pequeña sea tu página, en realidad tu sitio web, es que cuando alguien lleve a cabo una búsqueda en Google, se encuentre con tus contenidos. Y la única forma de lograr eso es si quien está escribiendo ese artículo, si quien está agregando ese producto, si quien está modificando esa información institucional, modifica con sapiencia la metadata para que esa metadata conduzca lo mejor posible al artículo y se haga sobre la base de los elementos diferenciadores de ese producto, de ese artículo, de esa información institucional. Solamente alguien que está muy involucrado con la misión, la visión y la filosofía de la empresa puede lograr esto de forma cabal. Esto se puede tercerizar, como no, o se puede trabajar de forma conjunta con un proveedor de servicios de SEO, pero en principio queda de parte del cliente. Y así como el hospedaje puede o puede no estar en manos del proveedor, el dominio siempre debería estar del lado del cliente. Yo como proveedor no tengo problema en contratar el dominio, pero eso quiere decir que el cliente está casado con el proveedor hasta que la muerte lo separe con el dominio, o más adelante debe producirse una transferencia engorrosa de dominio hacia otro hospedaje. Entonces el dominio debe estar bajo el control del cliente. Este es un asset del cliente, especialmente si el dominio está bien posicionado. Y esto gana valor en el tiempo, especialmente si el sitio recibe visitas con frecuencia. Esto en cuanto al modelo básico de prestación de servicios web. En la siguiente parte de esta presentación vamos a estar hablando de qué hay debajo del capó de tu proveedor, o cómo funcionan las cosas en el trastero de tu proveedor. No para que puedas hacer tú su trabajo, sino para que puedas validar de forma más eficiente. Si te gustó este video, dame un pulgar arriba. Si no te gustó, dame un pulgar abajo. Y si crees que contenido como este puede ser de utilidad para ti o para tu empresa, dale al botón de suscribirte.